¿Sabías que Tony Robbins creció en la pobreza más absoluta? Una Navidad, su familia no tenía ni que cenar. Hoy, Tony cena con expresidentes, da conferencias en estadios y cobra más de 1 millón por sesión privada. ¿Cómo pasó de ahí a esto? No fue suerte. Fueron hábitos. Hábitos tan sencillos que podrías enseñárselos hoy mismo a tu hijo. Este vídeo no va de criar millonarios. Va de formar niños fuertes, disciplinados y con propósito. Porque al final, el verdadero éxito empieza en casa. Primer hábito, visualización diaria. De pequeño, Tony se encerraba en su cuarto, cerraba los ojos, y se imaginaba dando charlas a miles de personas. Lo vivía tan intensamente, que a veces terminaba llorando. No porque estuviera triste, sino porque ya lo sentía real. Y lo fue. Visualizar no es simplemente soñar despierto. Es algo mucho más poderoso. Es darle instrucciones al cerebro de lo que queremos construir. Es trazar mentalmente el camino antes de dar el primer paso. Parece magia, pero en realidad es ciencia. Tu mente crea conexiones neuronales incluso con lo que solo imaginas. Cuanto más lo repites, más crees que puedes lograrlo. Y cuanto más lo crees, más actúas en esa dirección. ¿Te suena exagerado? Pregúntale a Muhammad Ali. Él decía, yo ya era campeón del mundo mucho antes de serlo. Solo que ustedes no lo sabían todavía. Ahora bien, ¿por qué esto es importante para ti como padre o madre? Porque tú, igual que yo, has cometido errores. Has tenido miedos. Has creído que no eras suficiente. Y ahora tienes en tus manos algo inmenso. La oportunidad de que tu hijo no repita lo mismo. De que no herede inseguridades, ni limitaciones, ni techos mentales. La visualización es un escudo contra la duda. Es como si tu hijo, en vez de salir al mundo con miedo, saliera con una brújula interna que le dice, tú puedes. Piensa por un momento, ¿cuántos adultos conoces que tienen talento, inteligencia y ganas, pero no avanzan porque no creen en sí mismos? Porque nadie les enseñó a imaginarse ganando. A verse brillando. A proyectarse en grande. Ahí es donde entras tú. ¿Cómo aplicarlo con tu hijo? Muy fácil. Cada noche, antes de dormir, en vez de decirle simplemente a la cama, hazle una pregunta. ¿Qué te gustaría que pasara mañana? Si pudieras ser un superhéroe esta semana, ¿cuál serías y qué harías? Hazlo un ritual. 5 minutos, todos los días. Pregunta. Escucha. Y deja que él dirija la película de su mente. Puedes hacerlo divertido, como un juego. Incluso dibujarlo al día siguiente. Si tu hijo es más visual, crea un mural con imágenes de sus sueños. Si le gusta escribir, ayúdale a redactar una historia donde él sea el protagonista. No necesitas meditación guiada, ni incienso, ni gons. Solo necesitas curiosidad, atención y presencia. Eso sí, lo que sí necesitas es compromiso. Porque si tú no le das importancia, él tampoco lo hará. Y aquí va una verdad que puede doler. Tus hijos no escuchan lo que dices. Copian lo que haces. Así que si quieres que visualice, empieza tú también. Visualiza la relación que deseas tener con él. El futuro que quieres ver para tu familia. La versión de ti que quieres que admire. Porque al final, estás sembrando algo más que imaginación. Estás cultivando enfoque, mentalidad proactiva y seguridad. Y si aún dudas de su poder, recuerda esta frase de Jim Carrey. Yo escribí un cheque de $10 millones por servicios de actuación, me lo guardé en la cartera y me lo visualicé cobrando durante años. A los pocos años, firmé una película por exactamente $10 millones. Visualizar no te garantiza el éxito. Pero no hacerlo, te aleja de él. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, ya estás viendo lo transformador que puede ser este primer hábito. Y como todo gran hábito necesita una base sólida, pasemos ahora al segundo. Porque visualizar sin aprender es como tener un coche sin gasolina. ¿Alguna vez has conocido a alguien que parecía saber siempre más que los demás, como si tuviera un mapa secreto del mundo? No era magia. Era esto. Segundo hábito. Aprender cada día. Visualizar sin aprender es como tener un Ferrari, sin ruedas. Puedes imaginar la meta, pero si no te mueves, no llegas. Tony Robbins lo sabía. Por eso leía todos los días. Psicología, liderazgo, economía, desarrollo personal, cualquier cosa que pudiera ayudarle a entenderse a sí mismo y al mundo. Él mismo decía, si lees media hora al día, al final del año habrás leído más de 180 horas.
Eso te pone en el 1% del conocimiento de cualquier tema que elijas. Y no es el único. Oprah Winfrey también afirma que su mayor lujo en la vida es tener una buena biblioteca. De hecho, cuenta que los libros fueron su salvación durante una infancia muy dura. Mientras muchos niños soñaban con juguetes, ella soñaba con libros. Porque los libros eran ventanas, escapes, llaves. Y es que aprender no es acumular datos. Aprender es encender luces por dentro. Es decirle a tu mente, quiero crecer. Ahora bien, sé lo que estás pensando, mi hijo no quiere leer, mi hijo quiere YouTube. Y claro que sí. Los niños de hoy nacen con una tablet debajo del brazo. Pero eso no tiene por qué ser malo, si aprendemos a guiar, no a prohibir. El problema no es la tecnología. El problema es cuando dejamos que la pantalla críe a nuestros hijos. Cuando delegamos la curiosidad en un algoritmo. Entonces, ¿cómo lo aplicamos de forma real, cercana, posible? Primero, haz del aprendizaje una aventura, no una obligación. En lugar de decir, tienes que leer, di, vamos a descubrir un mundo nuevo hoy. No se trata de darles un libro aburrido y esperar milagros. Se trata de adaptar los contenidos a su edad, a sus intereses, a su ritmo. Puedes crear una caja del conocimiento en casa. Llénala con libros divertidos, juegos de mesa educativos, documentales, podcasts para niños, revistas de ciencia, vídeos inspiradores. Y lo más importante, explórenla juntos. Porque si tú aprendes, él también. Si tú te maravillas, él también. Si tú haces preguntas, él buscará respuestas. Hazlo parte del día a día. Que el aprendizaje no solo esté en el colegio. Que esté en la cocina, cuando preparáis una receta y habláis de medidas. En la calle, cuando le explicas cómo funciona un semáforo. En casa, cuando le cuentas que una vez tuviste miedo a hablar en público, y cómo lo superaste. Y por favor, no subestimes las pequeñas conversaciones. A veces una frase tuya puede encender una chispa que dure toda la vida. ¿Un ejemplo? Un padre le dijo una vez a su hija mientras miraban las estrellas, ¿sabes? Todo eso está ahí. Y tú puedes aprender cómo funciona. Esa niña se llamaba Mae Jemison. Años después, se convirtió en la primera astronauta afroamericana de la NASA. Nunca sabes qué momento será el que marque su destino. Aprender cada día no es solo una cuestión académica. También es emocional, práctica y profundamente humana. Enséñale a tu hijo que no se trata de saber más que los demás, sino de saber más que ayer. Que cada día es una nueva oportunidad de crecer, de comprender, de mejorar. Y ahora que hemos hablado de conocimiento, hay algo más poderoso que saber. Algo que marca la diferencia entre saber qué hacer, y hacerlo. Porque de nada sirve tener información, si no te haces cargo de tu vida. Y eso nos lleva al siguiente hábito. Tercer hábito, asumir responsabilidad. Saber sin actuar es como tener un mapa del tesoro y quedarse mirando. Y aquí es donde entra la responsabilidad. Cuando Tony era niño, rompió un jarrón. Su madre le gritó. Él culpó al perro. El detalle es que, no tenían perro. En ese momento, Tony entendió algo que muchos adultos aún no aprenden. Culpar a otros puede ser cómodo, sí, pero no cambia nada. No te devuelve el jarrón. No mejora la situación. Y sobre todo, no te hace crecer. Responsabilizarse no es lo mismo que culparse. No se trata de machacarse, ni de ponerse etiquetas. Se trata de decir, esto depende de mí. Y lo acepto. Nelson Mandela, tras pasar 27 años en prisión, pudo haber salido con odio. Pero no. Salió diciendo, mientras me marchaba por la puerta hacia mi libertad, sabía que si no dejaba atrás mi amargura y odio, seguiría preso. Eso es asumir responsabilidad con mayúsculas. Y ahora la pregunta clave, ¿cómo enseñar eso a un niño? Porque claro, lo fácil es regañar. Castigar. Imponer. Pero lo poderoso es guiar. Abrir diálogo. Sembrar criterio. La próxima vez que tu hijo cometa un error, no empieces por el ¿por qué hiciste eso? Cambia el guión. Pregunta. ¿Qué crees que podrías haber hecho distinto? ¿Qué harás la próxima vez? Puede que al principio no sepa qué responder. Está bien. Lo importante es que empiece a hacerse esas preguntas por dentro. Porque ahí es donde nace el pensamiento crítico. Y aquí viene algo esencial, no esperes que aprenda solo por escucharte. Aprenderá porque te observa.
Porque ve cómo tú reaccionas cuando te equivocas. Si tú eres capaz de decir me equivoqué, él también lo será. Una familia donde se asume la responsabilidad es una familia donde hay crecimiento. Donde no se busca culpables, sino soluciones. Donde se entiende que los errores no te definen, pero sí pueden transformarte. Porque al final, un niño que aprende a asumir sus actos será un adulto con poder personal. Uno que no espera a que el mundo cambie, sino que empieza por cambiar él. Y hablando de poder, hay un tipo muy especial. Uno que no se basa en acumular, sino en compartir. Pasemos al siguiente hábito. Cuarto hábito: hablar de dinero. Hablar de dinero no debería ser incómodo. Pero para muchas familias lo es. En muchas casas, sacar el tema es como invocar a Voldemort, de eso no se habla. Y lo entiendo. Tal vez tú mismo creciste en una casa donde el dinero era fuente de estrés, de peleas, de silencios. Tal vez asocias el dinero con escasez, culpa o miedo. Pero precisamente por eso, es hora de cambiar el patrón. Tony entendió desde muy joven que el dinero no era ni bueno ni malo. Era una herramienta. Una que podía usarse para construir, o para destruir. Pero, sobre todo, una que debía entenderse. Y si no hablamos de dinero en casa, los niños aprenderán sobre él en otros lados. En YouTube, en TikTok, en el patio del colegio. Y no siempre con la mejor información. Warren Buffett, uno de los inversores más ricos del mundo, cuenta que empezó a hablar de finanzas con su padre a los 7 años. No sobre millones, sino sobre decisiones. Sobre cómo elegir, cómo pensar, cómo valorar. Porque al final, el dinero es una extensión de nuestras decisiones. Lo que haces con él, dice mucho de lo que crees sobre ti mismo y sobre el mundo. Entonces, ¿cómo hacerlo con tu hijo? Empieza simple. Crea 3 sobresobotes, uno para ahorrar, otro para gastar, y otro para compartir. Cada vez que reciba dinero, por cumpleaños, tareas o recompensas, ayúdale a distribuirlo. No lo hagas por él. Guíalo. Que tome decisiones. Que se equivoque. Que reflexione. Y cuando decida ahorrar, celebra su paciencia. Cuando decida compartir, celebra su generosidad. Cuando gaste en algo que luego no le gusta, no le digas te lo dije. Dile, ¿qué aprendiste? Esa es la semilla. Y recuerda, hablar de dinero no es hablar solo de números. Es hablar de valores. De prioridades. De libertad. Cuéntale cómo fue tu relación con el dinero cuando eras pequeño. ¿Qué errores cometiste? ¿Qué aprendiste tarde y te habría gustado saber antes? Hazlo con humildad, con humor si hace falta. Pero hazlo. Porque si el dinero se convierte en un tema natural en casa, se convierte también en una herramienta natural en la vida. Y cuando tu hijo crezca, no se sentirá esclavo del dinero. Ni lo idolatrará. Lo respetará. Lo entenderá. Lo usará bien. Y ahora, vamos al último hábito. Quizás el más poderoso de todos. Quinto hábito: servir a los demás. Si los hábitos anteriores construyen la base de una vida plena, este último le da sentido. Cuando Tony tenía solo 17 años, decidió usar todos sus ahorros, no una parte, no lo que le sobraba, todos, para comprar comida a una familia que no tenía nada para celebrar Acción de Gracias. No lo hizo por reconocimiento. No había cámaras. No lo subió a redes sociales. Lo hizo porque algo dentro de él se encendió. Porque entendió que ayudar a otro no solo transforma al otro, también te transforma a ti. Ese día no solo ayudó. Ese día cambió. Y desde entonces, nunca ha dejado de hacerlo. Hoy alimenta a millones de personas cada año a través de sus fundaciones. ¿Por qué lo hace? Porque entendió que dar, te da más de lo que quita. Y ahora tú, como madre o padre, tienes la posibilidad de sembrar ese mismo espíritu en casa. No desde la obligación, sino desde el ejemplo, desde lo cotidiano, desde lo profundo. ¿Cómo enseñar esto a un niño? Empieza con gestos pequeños pero poderosos. Donar ropa que ya no usa, pero que sigue en buen estado. Escribir cartas de agradecimiento a personas que le han ayudado. Ayudar a un vecino mayor con la compra, o simplemente escucharlo. Cocinar algo juntos y regalarlo a alguien que lo necesite. Y aquí va una idea que puede cambiar vuestra dinámica familiar. Crea una misión de impacto cada mes. Una acción elegida entre todos, pensada, sentida y compartida. Que el servicio se convierta en parte del calendario, como lo son los cumpleaños o las vacaciones.
Porque el mundo no necesita más genios egoístas. Necesita personas conscientes. Personas que miran más allá de su propio ombligo. Que entienden que dar no es perder, sino multiplicar. Y no olvides esto, el mejor momento para enseñar a servir, es sirviendo. Si tu hijo te ve ayudar, dar, escuchar, cuidar, no necesitarás grandes discursos. Él entenderá con los ojos. Con el corazón. El impacto que dejas no depende de lo que tienes, sino de lo que compartes. Tony Robbins no heredó una fortuna. No tuvo padrinos. No tuvo suerte. Tuvo hábitos. Y esos hábitos son semillas que tú puedes plantar en casa. Desde hoy. No necesitas ser perfecto. Solo constante. Porque al final, no estás criando un niño. Estás formando el adulto que será. Y los adultos más fuertes, fueron niños que alguien acompañó con amor, límites y ejemplo. Si quieres que prepare una guía descargable con ideas prácticas para aplicar estos hábitos en casa, déjamelo en comentarios. Y si este vídeo te ha servido, suscríbete. Comparte. Y recuerda, criar con intención, es el mayor legado que puedes dejar.